Buenas tardes, soy Patricia Camo, especialista en aparato digestivo y voy a hablaros de la microbiota, sobre el crecimiento bacteriano y su relación con la endometriosis. La microbiota es el conjunto de microorganismos que incluyen bacterias, virus y levaduras que están presentes en el tracto gastrointestinal. La gran mayoría son bacterias, se han identificado más de 400 especies, el 99% son anaerobias y forman un órgano más del cuerpo, ¿de acuerdo? Es 10 veces el número de células del cuerpo, tienen 100 veces más genes que el genoma humano, en su mayor parte forman parte de células inmunes y tienen una biomasa que puede llegar hasta los 2 kilos. Su composición varía en función de determinados factores. En principio, el primero de ellos sería la edad. Nacemos con una microbiota prácticamente estéril, no del todo porque hay una parte determinada genéticamente y va cambiando a lo largo de la vida. También depende del tracto gastrointestinal donde nos localicemos, donde menos hay es en la boca y luego en el estómago, donde tenemos a la famosa Helicobacter pylori. En el intestino delgado hay un poquito más que en el estómago y donde se concentra la mayor parte de bacterias es en el intestino grueso o en el colon. También depende del área geográfica en el que nos encontremos y de diferentes factores externos. Estos factores, en general, ¿cuáles pueden ser? De entrada, y lo más importante, suelen ser las interacciones inmunes en el desarrollo temprano. El tipo de parto también influye, no es lo mismo un parto vaginal que un parto por cesárea, puesto que en el parto vaginal el feto va a tener contacto directo con los microorganismos del canal del parto de la vagina de la madre, y si es por cesárea pues va a tener más contacto con la parte de la piel. El tipo de lactancia es también muy importante, obviamente a través de la lactancia materna le va a estar pasando esa microbiota y ciertos factores defensivos que en la leche de fórmula no están presentes. Tampoco pasa nada si no se puede dar el pecho o no se quiere dar el pecho. El ambiente y el estilo de vida influyen, sobre todo la alimentación en la infancia y, por supuesto, estancias en UCI o uso prolongado de antibióticos es también un factor muy, muy importante que puede alterar a largo plazo la microbiota. La prematuridad precisamente está ligada al punto anterior, son niños que nacen antes de tiempo, por tanto generalmente pueden o suelen necesitar estancia en UCI y tienen más complicaciones que requieran el uso de antibióticos. Y como ya he dicho, factores geográficos y socioeconómicos. Evidentemente la dieta que seguimos aquí no es igual que en Estados Unidos, no es igual que en África o que en Asia. Como he comentado, la microbiota es un órgano más con sus funciones. Función metabólica, es decir, regula las funciones del metabolismo de los lípidos, por ejemplo, de las proteínas, de las vitaminas, influye en las calorías ingeridas y ayudan a producir serotonina, ¿vale? De ahí parte del dicho de que el intestino es el segundo cerebro. Tiene función protectora, que lo que hacen es inactivar a las toxinas bacterianas que podamos ingerir en la dieta y nos protege de diferentes patógenos y además nos induce y nos estimula el sistema inmune. Por tanto, cuando hablamos de eubiosis, el prefijo eu quiere decir normal, ¿vale? Entonces hace referencia a ese conjunto de bacterias que son normales y que están en equilibrio, mientras que la disbiosis, el prefijo dis quiere decir mal, anómalo, hace referencia a un desequilibrio, ¿de acuerdo? Generalmente se hace referencia a que predominan bacterias que son peores para nosotros y bajan las que son beneficiosas. ¿Qué puede producir estas alteraciones? Sobre todo los antibióticos y uso de fármacos a largo plazo. Pueden ser viajes al extranjero, más bien a países exóticos, sobre todo relacionado con el tipo de comida y con las infecciones gastrointestinales, tanto bacterianas como víricas que pueden tener allí, y el estrés. Todo esto puede conllevar a su vez una alteración en el incremento del peristaltismo, inflamación intestinal, caída de sistemas defensivos, desequilibrio en absorción o secreción. Y el estroboloma hace referencia a ese conjunto de bacterias que modulan la circulación enterohepática de los estrógenos y pueden influir en los niveles circulantes de estas hormonas. Es decir, hay bacterias de nuestra microbiota que producen beta-glucuronidasa, que es una enzima que separa el estrógeno de las proteínas a las que van ligadas, de forma que al separarse hace que ese estrógeno sea activo y ya circule por el cuerpo y pueda activar los receptores hormonales estrogénicos. Todo esto hace que haya un cambio de esta hormona que puede dar lugar a un estrógeno libre aumentado. Por tanto, estos estrógenos aumentados influyen en el ciclo menstrual, en los depósitos de grasa, salud cardiovascular y ósea. ¿Qué es el sobrecrecimiento bacteriano? El sobrecrecimiento bacteriano es una condición en la que predominan una cantidad de bacterias donde no deberían
y eso hace que no se metabolice de manera correcta la comida que ingerimos. La prevalencia es desconocida porque el diagnóstico realmente no es tan fácil como nos hacen pensar. Las principales causas van a ser una disminución de la secreción ácida del estómago, una alteración de la motilidad, alteraciones anatómicas, por ejemplo por una cirugía, alteraciones de la inmunidad y otro tipo de causas que están un poquito más en duda. Por tanto, ¿qué es lo que ocurre? Que estas bacterias que no hacen bien su función conlleva que haya ciertos elementos que lleguen sin fermentar al colon. Allí se fermentan y producen flatulencia, distensión, diarrea, pueden producir también dolor por la distensión y además estas bacterias que predominan tienen sus funciones metabólicas, por tanto nos van a consumir vitamina B12, hierro, vitaminas liposolubles y van a sintetizar el ácido fólico. Por tanto, es característico que en pacientes con sobrecrecimiento tengan déficit de vitamina B12 y aumento de fólico. Y además pueden producir toxinas que actúen en otros sitios diferentes al tracto gastrointestinal. El diagnóstico es mediante el test de hidrógeno expirado, que requiere una preparación específica. Principales problemas que tiene es que tiene una alta tasa de falsos positivos y de falsos negativos. Por tanto, hay que saber cuándo pedirlo y hay que saber interpretarlo. Tratamiento. Son 3 fases: antibiótico, dieta y generalmente también probióticos. El antibiótico que se da es la rifaximina y si hay un tipo concreto de sobrecrecimiento bacteriano se daría neomicina. Los cambios dietéticos son la dieta baja en FODMAPs, que son una serie de compuestos no fermentables, ¿vale? Fructooligosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y monosacáridos no absorbibles. Esta dieta es muy estricta, tiene que estar en seguimiento por un nutricionista y hay que llevarla durante un tiempo en concreto y consta de 3 fases. Y luego los probióticos, tanto pueden ser en cápsulas como en los alimentos, para ayudarnos un poquito a repoblar esa flora. ¿Qué es la endometriosis? La endometriosis es crecimiento de tejido endometrial fuera del útero y además es un tejido anómalo, no es el mismo endometrio que tenemos en el útero. Puede estar en las trompas, en los ovarios, en el tracto gastrointestinal, en las articulaciones, en pulmones, ¿de acuerdo? Es una enfermedad crónica inflamatoria que se estima que la prevalencia es de un 10%, pero se sabe que está infradiagnosticada, tardando hasta 7 años en la mayoría de las mujeres en ser diagnosticadas. Esto produce una inflamación sistémica, puede producir alteración en la cicatrización, formación de adherencias intraabdominales y además produce metrorragia, es decir, sangrados muy abundantes, incluso entre periodos, problemas de fertilidad, astenia, depresión y las 5 Ds. Dismenorrea, o sea, dolores muy importantes, dolor pélvico, dispaneuria, dolor con las relaciones sexuales, disquecia, dolor al defecar y disuria. Actualmente el tratamiento es farmacológico porque hasta hace bien poquito la salud hormonal de la mujer era entre poco y nada estudiada. Las causas: genética de entrada, es decir, si vuestras madres tienen endometriosis es altamente probable que la tengáis. Hay un papel de inflamación muy importante y de las bacterias. Se ha visto que en mujeres con endometriosis hay un aumento de Erysipelotrix y Fusobacterium que favorecen la activación de citoquinas inflamatorias. Entonces, todo esto favorece la inflamación y las molestias y hay un papel importante de los disruptores hormonales. ¿Por qué están relacionados? Pues porque se ha visto que en la endometriosis lo que ocurre es que hay un desbalance, ¿vale? Hay un desequilibrio en la diversidad y en la cantidad de relación entre firmicutes y bacteroidetes. Entonces, en individuos sanos o sin sobrecrecimiento, esto está equilibrado y en la endometriosis se puede ir tanto hacia un lado como hacia otro. Entonces, ¿esto qué va a conllevar? Que puedan proliferar otro tipo de bacterias que a su vez conlleven niveles elevados de estradiol e interleuquina 8, que es una proteína proinflamatoria. Por tanto, aquí es donde tenemos principalmente la razón de por qué en la endometriosis se produce alteración de la microbiota y esto influye en los niveles hormonales e inflamatorios. ¿Qué podemos hacer respecto al sobrecrecimiento? Ya lo he mencionado, ¿de acuerdo? Antibióticos, dieta y probióticos. Es verdad que existe posibilidad de antibióticos herbáceos, pero la evidencia es un poquito escasa. Y respecto a la endometriosis, yo me tiraría más hacia los fitonutrientes, ¿de acuerdo? Son alimentos que pueden regular el metabolismo estrogénico. Sobre todo las quetequinas, el té verde y la pasiflora, la cúrcuma es muy antiinflamatorio, las isoflavonas modulan el metabolismo hormonal y el resveratrol con los frutos rojos y las uvas que también son antioxidantes. Prebióticos hace referencia a alimentos que una vez ingeridos sirven como de comida a nuestras bacterias, favoreciendo
que crezcan y predominen las mejores, ¿vale? Que son los fructooligosacáridos, las alcachofas, cebolla, legumbre, puerro, el almidón resistente, es decir, el almidón presente naturalmente en patatas o arroz o avena que cocinamos y dejamos enfriar, y la fibra no soluble, ¿de acuerdo? Los probióticos naturales serían todos esos alimentos con bacterias vivas, el kéfir, la kombucha, el chucrut casero, los encurtidos fermentados, los fermentados de soja. Todo esto nos puede ayudar mucho, ¿de acuerdo? Y por supuesto el ejercicio físico. El ejercicio físico es el mejor antiinflamatorio que hay. Mejora la inflamación, favorece la microbiota, regula el sistema inmune, mejora la función del sistema digestivo y disminuye el dolor. ¿Qué tipo de ejercicio físico? El que queráis y que vayáis a cumplir, pero que incluya ejercicio de fuerza. La fuerza, el aumento de la masa muscular, regula el metabolismo lipídico y energético, mejora la gestión de los estrógenos y el sistema inmune, y además lo podemos adaptar en función del ciclo menstrual. Y flexibilidad y movilidad, ejercicios de movilidad pélvica, de movilidad de cadera e hipopresivos para disminuir la distensión y el hinchazón. Por tanto, la microbiota es un órgano más que está involucrado con múltiples funciones que afectan a diferentes sistemas aparatos. Hay que tener en cuenta que las causas tanto de la endometriosis como del SIBO son multifactoriales, que el diagnóstico no es fácil, que siempre, siempre, siempre debe ser el tratamiento multidisciplinar y que haya que individualizar cada caso. Espero que os haya gustado y que pueda resolver cualquier duda que tengáis. Adiós.